Durante el desayuno, vi mi foto en el bote de basura y escuché a mi nieto decir: «El álbum de fotos solo tiene a la gente que le gusta a mamá». No dije nada. Al día siguiente por la tarde, mi abogado entregó los papeles para vender la casa. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia. Y dime desde qué ciudad me estás leyendo para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Me quedé paralizada, mirando la fotografía arrugada entre restos de café y cáscaras de huevo. Los bordes estaban rotos, pero aún se distinguía mi cara, sonriendo desde hace 20 años, cuando todavía tenía el cabello castaño y no este gris que ahora me cubre. Las manos me temblaban mientras sacaba la foto del basurero. «Abuela, ¿qué haces?». La voz de Gael, con sus 7 añitos, me sacó del trance. Me limpié los dedos en el delantal y metí la foto en el bolsillo. «Solo estoy recogiendo un poco, mi amor». Le sonreí como pude. Gael ladeó la cabeza, observándome con esa mirada limpia que tienen los niños. «El álbum de fotos solo tiene a la gente que le gusta a mamá». Eso le dijo a papá mientras tiraba cosas ayer. El corazón se me hizo trizas un poco más. Llevaba años sospechando que mi hija me estaba borrando a propósito de los recuerdos familiares, pero escucharlo así, con tanta claridad, de la boca de un niño, fue como un golpe directo al alma. ¿Así? Logré mantener la voz firme, aunque por dentro me desmoronaba. Gael asintió con total seriedad. Dijo: «Hay personas que no merecen ser recordadas». Me agaché y le besé la frente, respirando el aroma dulce de su champú, preguntándome si también eso me lo quitarían pronto. «¿Por qué no vas a jugar al patio mientras termino aquí?». Cuando Gael salió, me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Esta era mi cocina, en mi casa, la que había sido mía por 43 años, donde crié a Alma. La misma casa que luché por mantener después de que su padre muriera. Pero desde hace 7 años, desde que Alá, su esposo Pedro y sus hijos se mudaron temporalmente, cada vez me sentía más como una extraña en mi propio hogar. «Mamá, ¿otra vez te acabaste el café?». La voz cortante de Alma me interrumpió mientras entraba ya vestida para su trabajo de medio tiempo en la oficina de bienes raíces. A sus 39, era el retrato de mí misma a esa edad, pero sin rastro del calor que intenté inculcarle. «Compré más ayer. Está en la despensa», respondí. Ella soltó un suspiro teatral. «Te he dicho 1000 veces que lo dejes sobre la encimera donde lo pueda ver». «Perdón, se me pasó». En realidad, lo había guardado a propósito en la despensa, donde el café siempre se había guardado desde que esta casa era hogar. Esos pequeños actos de resistencia eran lo único que aún me quedaba. Lo que sea. Rebuscó en la despensa, desordenando con intención los estantes que había organizado en la mañana. «Pedro y yo vamos a tener invitados esta noche. Necesitamos que cuides a los niños arriba». No fue una petición, fue una orden dentro de mi propia casa. «De hecho, ya tengo planes para esta noche», dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. Ara se volteó con la lata de café en la mano, levantando las cejas. «¿Planes? ¿Qué planes podrías tener tú?». El tono despectivo, la insinuación de que mi vida no podía contener nada importante, encendió algo dentro de mí. «Tengo una cita con Esteban Cordero», dije, mencionando al abogado de mi difunto esposo, un nombre que sabía llamaría su atención. Entrecerró los ojos. «¿Para qué?». «Solo unos papeles que necesitan actualizarse», respondí sin dar muchos detalles. En realidad, había hecho la cita esa misma mañana después de semanas dándole vueltas al asunto. 7 años siendo tratada como sirvienta en mi propia casa. 7 años viendo cómo Pedro vivía aquí sin pagar renta, sin aportar nada, sin mostrar el menor respeto. 7 años siendo arrinconada en mi propia familia, mientras ellos se adueñaban de cada cuarto, de cada decisión, de cada conversación. Encontrar mi foto en la basura fue solo la confirmación final de que ya era hora de actuar. «Está bien, buscaré a la señora Winters, la vecina», bufó Ara, claramente molesta,
pero no lo suficiente como para hacer más preguntas. Esa noche, mientras Ara y Pedro entretenían a sus amigos abajo, con risas y música inundando la casa, yo estaba en la oficina de Esteban Cordero discutiendo opciones que jamás pensé considerar. ¿Estás completamente segura de esto, Ins?, preguntó Esteban, sus ojos amables fijos en mí por encima de sus lentes. Asentí, con el corazón pesado pero la decisión firme. Es hora, Esteban. Han estado viviendo en mi casa temporalmente por 7 años. No pagan hipoteca ni servicios, se adueñaron de todo excepto de mi cuartito. Y ahora saqué la fotografía arrugada de mi bolsillo. Mi propia hija me está borrando mientras sigo viva. Esteban suspiró recostándose en su silla. No será fácil, va a haber resistencia. Lo sé, susurré, pensando en Gael y en su hermanita Camila. Mis nietos eran la única razón por la que había aguantado tanto. Pero ya no puedo más. Tengo 68 años, quiero paz en lo que me quede de vida. A la tarde siguiente, Esteban trajo los documentos como prometió. No eran avisos de desalojo. No me sentí con fuerzas para ser tan dura. Eran papeles que establecían un contrato de renta formal o, en su defecto, un plazo para que encontraran otro lugar donde vivir. Me senté frente a mi escritorio pequeño, mirando los papeles, sabiendo que en cuanto se los mostrara a Ara y Pedro, ya no habría vuelta atrás. Todo cambiaría. Pero al escuchar la voz retumbante de Pedro mandando callar a Gael, seguida por el llanto ahogado de mi nieto, supe que no tenía otra opción. Era hora de recuperar mi casa y mi dignidad, sin importar el precio. Los papeles estuvieron en mi escritorio 3 días mientras reunía el valor. Cada vez que pensaba en entregárselos, algún recuerdo surgía y me detenía. 7 años. No, pasó de un día para otro. Comenzó con una llamada. Todo llanto, diciendo que Pedro había perdido el trabajo, que no podían pagar la renta, que tal vez terminarían en la calle con Gael, que en ese entonces tenía 4 años. Solo por unos meses, mamá, me había prometido, hasta que nos recuperemos. Todavía recuerdo el día que los ayudé a mudarse. Cómo Pedro se había quejado del tamaño del cuarto de invitados. Cómo, sin decir agua va, había reorganizado los muebles de mi sala como si fuera suya. Yo no dije nada, intentando ser comprensiva, sabiendo que estaban pasando por un momento difícil. 2 meses después, Ala anunció su embarazo de Camila. Empezaremos a buscar nuestro propio lugar después de que nazca la bebé, me aseguró. Por ahora tiene más sentido quedarnos aquí. Para cuando Camila nació, Pedro ya tenía un nuevo trabajo, aunque ganaba menos que en el anterior. Estamos ahorrando, se volvió su estribillo. Solo un poco más de tiempo, un poco más, que terminó estirándose por años. Estaba lavando los trastes cuando me llegó a la mente el recuerdo de mi cumpleaños número 65, cuando bajé las escaleras y descubrí que habían hecho una fiesta en mi casa sin siquiera incluirme. «Ay, no pensamos que te interesara», dijo Ala al verme parada en la sala, confundida por ver a desconocidos usando mis muebles. «Solo son amigos del trabajo de Pedro». Aquella noche me encerré en mi cuarto, escuchando las risas y la música, colarse por las paredes, sintiéndome como un fantasma dentro de mi propio hogar. Después vinieron las pequeñas humillaciones. Pedro tirando por accidente mi sillón favorito, diciendo que ya estaba muy viejo. Ala pintando los cuartos sin consultarme. Mis herramientas de jardinería desapareciendo. Mis platos especiales de Muelstosdick, ocasiones importantes usados como si fueran cualquier cosa, rayados, rotos. Cuando me atrevía a decir algo, siempre respondían lo mismo. «No seas tan intensa, mamá. Solo son cosas», pero no eran solo cosas. Era mi vida, desmantelada poco a poco. También el peso económico se hizo más fuerte. Mi pensión modesta y el seguro social, que antes me alcanzaban bien, ahora se estiraban para cubrir a 5 personas. La cuenta del súper se triplicó. Las de la luz, por los cielos,
con tantas teles y computadoras encendidas todo el día. Cuando se descompuso el calentador, fue mi ahorro el que pagó el reemplazo. Te lo vamos a devolver en cuanto podamos, decía Pedro siempre, pero ese día nunca llegó. Y luego estaban los comentarios que dejaban caer a propósito donde yo podía oírlos. Mamá ya se está volviendo olvidadiza. Ya deberíamos ir pensando qué hacer con ella. Esta casa ya le queda grande. No estaba olvidadiza, no era incapaz. Me estaban minando a propósito. El portazo de la entrada me sacó del pensamiento. Pasos pesados se acercaron a mi habitación, el único rincón que todavía sentía algo mío, aunque incluso eso ya era invadido con frecuencia. La voz de Pedro resonó a través de la puerta antes de abrirla sin tocar. ¿Has visto mi saco gris? Ala dijo que lo dejó aquí, después de organizar los closets. ¿Organizar los closets? Una forma bonita de decir lo que realmente pasó. Ala había decidido que mi closet era un espacio desperdiciado, ya que según ella casi no tenía ropa, y metió la mitad de sus cosas ahí. Lo colgué en el closet del pasillo. Respondí rápido, mientras deslizaba los papeles legales debajo de una revista. Pedro frunció el ceño y cruzó los brazos. A sus 42 años, era un hombre corpulento que solía imponer con su presencia, siempre colocándose demasiado cerca al hablar conmigo. Ya revisé ahí. Entonces no sé dónde está, respondí con voz tranquila. Quizás deberías preguntar. Ella no está en casa, replicó con fastidio. Se llevó a los niños a esa fiesta de cumpleaños. Ya voy tarde para una entrevista. ¿Una entrevista? Eso era nuevo para mí. ¿Estás buscando otro trabajo? Él se removió, incómodo. Solo estoy viendo opciones. La construcción ya no es lo que era. Traducción. Se avecinaba otro cambio. Pedro había tenido 5 trabajos distintos en 7 años, todos supuestamente mejores que el anterior, pero ninguno lograba sacarlos del mismo agujero económico donde seguían atrapados. Ojalá te vaya bien, comenté sin emoción. Dio un paso para irse, pero se detuvo. Por cierto, Gael dijo que tuviste una especie de reunión con un abogado, algo sobre la casa. El corazón me dio un brinco. Había sido muy cuidadosa de no comentar nada delante de los niños. Gael debió haber entendido mal. Solo estuve actualizando unos papeles personales. Pedro me observó por un segundo más de lo necesario. Claro. Bueno, si es algo sobre la casa, deberías hablarlo con nosotros primero. Ya sabes cómo se preocupa Ara por verte manejar todo sola. La amenaza era suave, pero estaba ahí. Me vigilaban, temerosos de cualquier movimiento que alterara la comodidad de su situación actual. Cuando se fue, saqué los documentos que había escondido bajo la revista. La mano me tembló ligeramente al repasar el lenguaje legal que detallaba mis derechos como propietaria. Esteban había sido meticuloso, presentando varias alternativas, desde un contrato de arrendamiento formal hasta un calendario para que se me mudaran. Un estruendo proveniente del piso de abajo me sobresaltó. Bajé a toda prisa y encontré a Camila parada entre los pedazos rotos de un tazón azul de cerámica, un regalo de bodas de mi madre, uno de los pocos objetos personales que aún conservaba en las áreas comunes. «Lo siento, abuelita», susurró la niña de 5 años, con los ojos bien abiertos de miedo. Quería alcanzar las galletas. «Está bien, mi amor», le dije con dulzura mientras recogía con cuidado los pedazos más grandes. «A veces pasan accidentes». «Mami dice que tienes muchas cosas viejas», comentó Camila sin malicia, repitiendo claramente palabras que había oído en boca de su madre. Me quedé inmóvil, con un fragmento afilado del tazón azul en la mano. Demasiadas cosas viejas como yo, una cosa vieja que ya no servía, pero que se negaba a desaparecer. Esa noche, cuando ella volvió con Gael de la fiesta, los escuché en Miro Poñeticentes, la cocina con Pedro. Te digo que fue a ver a un abogado. La voz de Pedro era baja, pero insistente. Gael la oyó hablando por teléfono.
No seas paranoico, respondió Alá sin darle importancia. ¿Qué podría hacer? Esta casa ha sido nuestro hogar por años. Sigue a su nombre, murmuró Pedro con preocupación. ¿Y si está pensando en vender? O peor, ¿y si quiere cambiar su testamento? Sus voces bajaron aún más, pero ya había escuchado suficiente. No les preocupaba yo. Les preocupaba lo que pudieran perder. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba la ventana mientras yo miraba el techo, preguntándome cómo había terminado así. Prisionera en mi propia casa, mi presencia tolerada solo por lo que ofrecía, vivienda gratuita, cuidado de niños, apoyo económico cada vez que lo necesitaban. Un relámpago iluminó el cuarto, y en ese destello breve tomé mi decisión. Mañana entregaría los papeles. Mañana empezaría a recuperar mi vida. Cualquier tormenta que viniera no podría ser peor que la lenta erosión de mi dignidad que había soportado por 7 años. La mañana llegó con una claridad inusual. Pensé que despertaría llena de dudas, pero en su lugar sentí una calma extraña mientras preparaba el desayuno. El mismo desayuno que había hecho casi todos los días durante 7 años, mientras mi hija y su esposo seguían dormidos. «¿Hot cakes, abuela?», preguntó Gael, trepándose al banco de siempre en la barra. Tenía el cabello alborotado por el sueño y el pijama de Spider-Man arrugado. «De blueberry», confirmé, deslizando un plato frente a él. «¿Tus favoritos?», sonrió de inmediato, empapando. «La torre en jarabe». «Siempre te acuerdas». Una observación tan sencilla, pero me apretó el corazón. Siempre me acordaba de esas pequeñas cosas que hacían sentir especiales a mis nietos. Los hot cakes de blueberry de Gael, los sándwiches de Camila sin las orillas, los nuggets de dinosaurio que ambos preferían. La forma exacta en que cada uno quería que los arropara por la noche. ¿Alguien recordaría esos detalles si yo no estuviera? El pensamiento me estremeció. Por la mañana, Alá arrastró los pies hacia la cocina con su bata puesta, directo al café que ya le había preparado. «Pedros tiene esa segunda entrevista hoy. Necesita el coche». Ni siquiera fue una petición, ni una frase completa, solo otra suposición más de que mis necesidades siempre iban al final. «Tengo una cita esta tarde», dije mientras volteaba otro hot cake. Ara frunció el ceño sobre su taza de café. «¿No puedes cambiarla?» «Esta entrevista es importante, también lo es mi cita». Mantuve la voz firme, concentrada en el hot cake más que en su cara incrédula. ¿Qué cita podría ser tan importante? Ese tono otra vez, el que daba por hecho que mi vida no era más que estar al servicio de ellos. Puse el último hot cake en un plato. «Necesito hablar con ustedes dos esta noche cuando los niños estén dormidos». Algo en mi tono debió hacerle clic porque los ojos de Ara se entrecerraron. «¿De qué se trata esto, mamá?» «Esta noche», repetí, dejando la espátula y saliendo de la cocina antes de que pudiera seguir preguntando. Mientras me vestía para el día, los escuché en el pasillo, susurros apurados de Ara y la voz más grave de Pedro. Ya estaban planeando, ya se estaban preparando para rebatir lo que fuera que dijera, sin siquiera haberme escuchado aún. Por un momento me tembló la determinación. ¿Y si esto lo empeoraba todo? ¿Y si se vengaban alejando a los niños de mí? ¿Y si la confrontación se volvía fea y traumática para Gael y Camila? Pero entonces vi la foto arrugada que había rescatado del basurero, la que coloqué sobre el tocador como recordatorio. Mi hija ya estaba borrándome de la historia familiar. ¿Cuánto faltaba para que los niños también empezaran a verme como una molestia, un estorbo, alguien cuya presencia solo se aguantaba por lo que aportaba? Tomé los papeles legales del escritorio y los metí en mi bolso. Fuera lo que fuera, que pasara después, no podía seguir como hasta ahora, desvaneciéndome pedazo a pedazo dentro de mi propia casa. El día transcurrió entre tareas rutinarias y una tensión que no dejaba de crecer. Pedro regresó de su entrevista con esa seguridad falsa que ya había aprendido a identificar como su forma de encubrir el fracaso. Ara estaba inusualmente callada,
observándome con ojos recelosos mientras preparaba la cena y ayudaba a los niños con la tarea. A las 8:30, con los niños por fin dormidos, hice té y serví 3 tazas en la mesa de la cocina, un pequeño ritual de normalidad antes de lo que sabía que no sería una conversación normal. ¿Y esto de qué se trata? «¿Mamá?», preguntó Ayar en cuanto ella y Pedro se sentaron. Tenía los brazos cruzados, en postura defensiva. No había tocado su té. Respiré hondo y puse los documentos sobre la mesa. He estado pensando mucho en nuestra situación de vivienda. Pedro se tensó de inmediato. ¿Qué pasa con eso? Han pasado 7 años, dije intentando mantener la calma. Cuando se mudaron era algo temporal. Los ojos de Ara brillaron con furia. ¿Y ahora qué? ¿Nos estás corriendo? ¿A tu propia familia? No estoy corriendo a nadie, aclaré, aunque su reacción de víctima no me sorprendió. Estoy proponiendo formalizar nuestro acuerdo. Deslicé los papeles hacia ellos. Hay 2 opciones. La primera es un contrato de renta. Pagarían un alquiler justo, aunque por debajo del mercado, y contribuirían proporcionalmente a los servicios. La segunda es un plazo de transición. 6 meses para encontrar otro lugar con mi ayuda si la necesitan. El silencio que siguió fue aplastante. La cara de Pedro se puso roja como un tomate mientras que la de Ayar se quedó sin color. «No puedes estar hablando en serio», dijo al fin, casi en un susurro. «Lo digo completamente en serio», respondí. «Esta situación ya no me funciona, Arara. No para mí». Pedro golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las tazas. «Esta es nuestra casa». «No, Pedro», dije con firmeza. «Esta es mi casa. La casa que pagué, la casa que he mantenido por 43 años, la casa donde les permití vivir sin pagar renta durante 7 años. ¿Permitirnos?». La voz de Ar subió como un látigo. «Somos familia. Nos cuidamos entre nosotros». «¿De verdad?», pregunté en voz baja. «¿Tú me cuidas a mí?». Algo pasó fugazmente por su rostro. Culpa, reconocimiento, pero enseguida fue sustituido por indignación. «Hemos llevado esta casa durante años», replicó, «haciendo mejoras, manteniendo todo en orden. ¿Tienes idea de cuánto te costaría contratar a alguien para hacer todo lo que hacemos aquí?». Casi me reí de lo absurdo. «¿Todo lo que hacen?». «Yo cocino sus comidas. Yo limpio sus desastres. Yo cuido a sus hijos mientras ustedes trabajan o salen a socializar. Yo pago los servicios que se han triplicado desde que se mudaron. He tenido que usar mis ahorros una y otra vez para cubrir los gastos de la casa. Entonces, ¿de eso se trata esto? ¿De dinero?». El tono de Pedro era hiriente. «No», dije mirándolo directo a los ojos. «Se trata de respeto. Se trata de reconocer que esta es mi casa, no la suya. Se trata del hecho de que mi propia hija tiró mi foto y les dijo a sus hijos que no merezco estar en el álbum familiar». Los ojos de Alar se abrieron un poco. No sabía que había escuchado esa confesión. «Estás exagerando el malentendido de un niño», dijo con desdén. «¿Ah, sí?». Metí la mano en el bolsillo y saqué la fotografía arrugada. La encontré en la basura de la cocina hace 3 días. Gael me vio recogerla y me dijo exactamente lo que tú dijiste. Ara se sonrojó, atrapada en su mentira. Pedro intervino rápido. «Mira, Ins, si ha habido malentendidos o sentimientos heridos, podemos solucionarlo. Pero estos papeles legales, este ultimátum, es exagerado e innecesario. He intentado hablar con ustedes 2 durante años», dije agotada. «He pedido ayuda con los gastos. He solicitado un poco de respeto básico en mi propia casa. Nada cambia». «¿Y qué pasa si nos negamos?», preguntó Pedro, su tono ya cargado de amenaza. «¿Nos vas a echar a la calle, a tu propia hija y a tus nietos?». «Les estoy dando opciones y tiempo», respondí, sin caer en la provocación. «Lo que hagan con eso ya es asunto suyo». Ara se levantó de golpe, las lágrimas cayendo por sus mejillas.
No puedo creer que nos hagas esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Salió furiosa de la cocina y Pedro se inclinó sobre la mesa, su voz baja y venenosa. Te basta arrepentir de esto, Inés, te lo prometo. Luego fue tras ella, dejándome sola con los documentos y el té que ya se enfriaba. A pesar del enfrentamiento, o tal vez por causa de él, me sentía más liviana que en años. La verdad, al fin estaba sobre la mesa. Vendrían consecuencias, días duros. Pero por primera vez en muchísimo tiempo me había defendido. Estaba recuperando mi hogar paso a paso, con todo el dolor que eso implicaba. Me desperté en una casa completamente en silencio. No había platos sonando, ni risas infantiles, ni los buenos días de siempre. Solo ese vacío hueco de un lugar donde se había declarado la guerra. Durante 3 días después del choque, Ara y Pedro me aplicaron una frialdad calculada. Solo me hablaban cuando era estrictamente necesario, con frases cortas y tonos que apenas disfrazaban su enojo. Salían temprano, regresaban tarde y se llevaban a los niños siempre que podían. Era guerra psicológica, diseñada para que me desmoronara bajo el peso de la soledad y la culpa. Estaba en el jardín, arrancando maleza entre mis plantas de tomate, cuando mi vecina Lupita me habló desde el otro lado de la cerca. Hace días que no veo a los niños, comentó, secándose la frente con un pañuelo. A sus 72 años, Lupita había sido mi vecina casi 3 décadas. Vio crecer a Alma y observó con malos ojos cómo poco a poco mi casa fue siendo invadida. Están quedándose unos días con la hermana de Pedro. Mentí, con ese sabor amargo pegado al paladar, que, en realidad, no tenía ni idea de dónde pasaban. El día. No me lo decían y yo tampoco preguntaba. Lupita me miró por un momento. ¿Todo bien, Ens? Te noto diferente. Me senté sobre los talones, considerando cuánto contarle. Les pedí a Ara y Pedro que empiecen a pagar renta o que busquen su propio lugar. Las cejas de Lupita se alzaron de inmediato, pues ya era hora. Eso se venía a venir desde hace años. Su apoyo inmediato aflojó algo que llevaba apretado en el pecho. No lo están tomando bien. Claro que no, bufó Lupita. Han tenido todo gratis por ¿cuánto tiempo ya? ¿7 años? No van a soltar eso sin pelear. Tenía miedo de cómo sería esa pelea, lo confesé, dándole voz al temor que me había robado tantas noches de sueño. No quiero perder a mis nietos. El rostro de Lupita se suavizó. ¿Has hablado con un abogado sobre tus derechos como abuela? Asentí. Esteban dice que tengo opciones, pero implicaría ir a juicio si intentan alejarme por completo. No quiero que llegue a eso. Ojalá no sea necesario, dijo Lupita con dulzura. Pero Ins, no te rindas. Te mereces algo mejor de lo que te han estado dando. Sus palabras se me quedaron grabadas mientras terminaba de cuidar el jardín y entraba a preparar una comida solitaria. La casa se sentía inmensa, sin la energía de los niños llenándola. Extrañaba las preguntas interminables de Gael y los juegos imaginativos de Camila. Incluso extrañaba el caos de sus juguetes esparcidos por la sala, pero no cedería a la manipulación emocional. No podía. Esa tarde llegó la primera ofensiva de su contraataque. Sonó el teléfono. Mi hermana Beatriz llamando desde Hermosillo. Ins, ¿qué demonios está pasando? Su voz venía con estática y reproche. Ol me llamó llorando, diciendo que los estás obligando a irse de la casa. Apreté el teléfono con más fuerza. Es mi casa, Beatriz, y no estoy obligando a nadie a irse. Les he dado opciones. Después de permitirles vivir allí por años, ahora de repente estás cambiando las reglas, discutió Beatriz. Ara dice que han invertido miles en mejorar la propiedad. ¿Y ahora quieres cobrarles renta o hacer que se vayan? Casi me reí. ¿Qué mejoras? Pedro instaló mal un ventilador de techo, cabe mencionar, y pintó algunas habitaciones sin siquiera pedirme permiso. Mientras tanto, yo he seguido pagando la hipoteca, todos los servicios y la mayoría de las compras. Ella dice que te estás volviendo olvidadiza y paranoica, continuó Beatriz,
ignorando mi explicación, que estás haciendo acusaciones y viendo ofensas donde no las hay. Está preocupada por tu estado mental, Ins. La crueldad calculada me dolió. Estaban cuestionando mi sanidad para desacreditar mi decisión, una táctica clásica que ya había visto usar contra otros padres mayores. Estoy perfectamente bien de la cabeza, Beatriz, como pueden atestiguar mi doctor y mi abogado. Respondí manteniendo la voz firme. Si quieres venir a ver la situación por ti misma, eres bienvenida cuando quieras. Beatriz suspiró profundamente. Estoy preocupada, simplemente. Esto no suena como tú. Tal vez ese es el problema, dije en voz baja. He sido demasiado complaciente por demasiado tiempo. Después de colgar, me senté en el sillón, temblando un poco, así que esa era su estrategia. Movilizar a la familia en mi contra mientras insinúan que estoy mentalmente inestable. Era tan predecible como doloroso. Para la noche, ya me habían llamado 3 parientes más, repitiendo los mismos argumentos. Mi sobrina Daniela fue especialmente dura. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus propios nietos? ¿Acaso quieres que se queden sin casa? Cuando sonó el timbre cerca de las 8, casi no abrí, esperando a otro familiar enviado para presionarme. En cambio, encontré a Gael parado en el porche, abrazando su pequeña mochila contra el pecho. Gael, ¿dónde están tus papás?, pregunté mirando más allá hacia la entrada vacía. Me dejaron en casa de Tyler para jugar, dijo él con una vocecita tímida. Pero le dije a la mamá de Tyler que mejor quería venir a verte. Ella me trajo. Alcé la vista y vi una minivan estacionada en la acera, con una mujer saludando desde el asiento del conductor. Le devolví el saludo con la mano y le susurré, «Gracias», antes de llevar a Gael suavemente hacia adentro. «¿Y tus papás? No sé, ¿van a preocupar cuando vayan a buscarte a casa de Tyler?», le pregunté, con el corazón encogido por la posible reacción. Gael se encogió de hombros. Dijeron que no iban a llegar hasta las 9. Solo quería verte, abuela, y asegurarme de que estuvieras bien. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué no estaría bien, mi amor? Su labio inferior tembló. Daddy dijo que estás enferma, que estás confundida y dices cosas feas. Y Mommy estaba llorando y diciendo que quizá nos tengamos que mudar porque tú ya no nos quieres. Me agaché para estar a su altura, tomándole las manitas entre las mías. Gael, escúchame bien, no estoy enferma ni confundida, y siempre, siempre voy a quererlos a ti y a Camila en mi vida. Entonces, ¿por qué nos tenemos que mudar? Sus ojitos, tan inocentes y llenos de dudas, casi rompieron lo poco que me quedaba de fuerza. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años las complejidades de las relaciones entre adultos? ¿Cómo decirle que sus papás habían abusado de mi cariño por años y ahora los usaban a él y a su hermana como herramientas para manipularme? A veces empecé con cuidado. Los adultos necesitan tener su propio espacio. Eso no significa que nos queramos menos, solo quiere decir que necesitamos ciertos límites sanos. Gael frunció el ceño. Como cuando nos dices a Camila y a mí que no entremos a tu cuarto sin tocar primero. Le sonreí con ternura. Algo así, exactamente. Pareció pensarlo un momento, luego asintió con seriedad. Yo siempre toco ahora, incluso cuando tu puerta está abierta. Lo sé. Eres muy respetuoso. A diferencia de tus padres, me guardé. El chirrido de un auto entrando bruscamente al camino interrumpió nuestra charla. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y ella entró corriendo con el rostro desfigurado por la furia y el pánico. Gael gritó al levantarlo en brazos, «Te hemos estado buscando por todos lados». La mamá de Tyler dijo que desapareciste. «Quería ver a mi abuela», respondió Gael con naturalidad. La mirada de Ar se cruzó con la mía por encima de la cabeza del niño, cargada de reproche helado. «Debiste llamarnos de inmediato». «Acaba de llegar», respondí con calma. Y lo habría hecho si me hubieran dado su nuevo número de celular después de cambiarlo hace 3 días. Sus labios se apretaron al verse descubierta en otra de sus pequeñas maniobras. Sin decir más,
salió cargando a Gael hasta el coche donde Pedro la esperaba con el motor encendido. Los vi alejarse, sintiendo como una mezcla de tristeza y resolución se instalaba firme en mi pecho. Estaban subiendo la apuesta, usando a los niños como peones emocionales, esparciendo mentiras entre la familia, aislándome de quienes me apoyan, pero habían calculado mal. Sus maniobras no debilitaban mi determinación. Al contrario, la reforzaban, dejando claro por qué este cambio era indispensable. Cerré la puerta con llave esa noche y justo entonces sonó mi celular con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Gael y Camila sonriendo en un parque que no reconocí, acompañada de un mensaje: recuerda lo que está en juego. Una amenaza directa, sin disfraz. Me dejé caer en el sofá y el silencio de la casa se me vino encima como un peso físico. Por primera vez, desde que tomé mi decisión, me permití llorar. No por dudar, sino por la desgarradora certeza de que mi propia hija estaba usando a sus hijos como moneda en esta guerra por el control. Ya no era un conflicto silencioso, se había vuelto cruel. 2 semanas de estrategias frías me habían dejado agotada, pero firme. Ara y Pedro pasaron del trato silencioso al sabotaje abierto. Se les olvidaba reconectar el internet justo cuando tenía que enviar un correo a Esteban. Llamaban a técnicos sin avisarme y, lo más doloroso, restringían severamente el tiempo que podía pasar con Gael y Camila. Los niños claramente estaban confundidos por la tensión. 2 veces escuché a Gael preguntar por qué no podían estar conmigo, y las respuestas eran siempre vagas: que la abuela necesitaba espacio o que no se sentía bien. Estaba en la cocina preparando la comida cuando me llamó Lupita. «Ins, ¿tienes un minuto? Hay algo que deberías saber». Me limpié las manos con el trapo de cocina y me acerqué a la ventana que daba al patio que compartimos. «¿Qué pasa? Acabo de oír a Pedro hablando por celular en tu jardín», dijo ella en voz baja, como si alguien pudiera oírla. «Estaba hablando con alguien sobre hacer un avalúo de tu casa». Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué? Decía que necesitaban saber el valor del mercado actual para cuando se queden con la propiedad. Esas fueron sus palabras exactas. Una furia helada me llenó el pecho. «Gracias, Lupita. Te agradezco que me lo hayas dicho. Ten cuidado, Ins, están jugando sucio». Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina con la mente dando vueltas. ¿Qué estaban tramando exactamente? Pedro solo era optimista y pensaba que me rendiría, o ya tenían un plan para apropiarse de mi casa. Llamé a Esteban de inmediato. «No pueden quitarte tu casa, Inés», me aseguró después de que le conté lo que Lupita había escuchado. «Tu testamento actualmente deja la propiedad a Alma, pero eso se puede cambiar. Y desde luego, no tienen ningún derecho legal sobre ella mientras sigas viva. Podrían intentar que me declaren incompetente». La pausa de Esteban lo dijo todo. Es una táctica que algunos hijos adultos usan, sí, pero necesitarían pruebas médicas y no las tienen. ¿Cuándo fue tu último chequeo? Hace 3 meses. El doctor Hansen me dio un certificado de buena salud, incluyendo mis funciones cognitivas. Bien, te sugiero que consigas una copia de ese informe para archivarlo. Después de la llamada, fui a mi habitación y abrí la caja fuerte. Dentro estaban mi testamento, pólizas de seguro y una pequeña caja de joyería con las pocas piezas valiosas que heredé de mi madre. Todo parecía intacto, pero la conversación de Pedro sobre tomar el control me dejó inquieta. Saqué mi testamento con la intención de llevarlo con Esteban para una revisión inmediata. Al cerrar la caja fuerte, mi mirada se posó en la foto, enmarcada al lado de mi cama, en su graduación universitaria, sonriendo con orgullo mientras yo estaba a su lado. Fue uno de los últimos momentos realmente felices que compartimos antes de que conociera a Pedro. ¿Él la cambió por completo? ¿O ese aire de derecho egoísta siempre estuvo ahí, esperando a ser despertado por su influencia? El sonido de la puerta de entrada abriéndose me sacó de mis pensamientos. Rápidamente,
Guardé el testamento en el cajón de mi escritorio y bajé. Ara estaba sola en la entrada por una vez. Se veía cansada, con ojeras que igualaban a las mías. «Necesitamos hablar», dijo con una voz que carecía de su tono habitual. Con cautela ante otra posible manipulación, asentí y la guié hacia la sala. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá que compré hace 30 años. Un sofá que han querido reemplazar durante años, diciendo que ya está pasado de moda. «Pedro y yo hemos hablado sobre tu propuesta», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hemos decidido que podemos pagar $400 al mes de renta». Casi me reí. El precio justo por una casa de 3 habitaciones en este vecindario es 3 veces más. «Eso no es suficiente, Lara». Sus labios se apretaron. «Es todo lo que podemos pagar ahora». «Eso no es verdad, y ambas lo sabemos», respondí con calma. «Pedro gana buen dinero en la constructora. Tú trabajas medio tiempo. No tienen préstamos estudiantiles, ni pagos de auto, y han vivido sin pagar renta por 7 años. ¿A dónde va su dinero?». La pregunta quedó flotando entre nosotras. Nunca la había enfrentado directamente sobre sus finanzas, acostumbrada a aceptar cualquier explicación que me dieran. «Eso no es asunto tuyo», dijo al fin, pero sus ojos evitaron los míos. «Se vuelve asunto mío cuando viven en mi casa y se hacen pasar por pobres para no pagar una renta justa». Ara se irguió. «Está bien, $600. Ese es nuestro último ofrecimiento». Negué con la cabeza. El contrato de renta que Esteban redactó establece el monto en $1,200, que aún está por debajo del valor de mercado. También requiere que paguen 1/3 de los servicios y mantengan un seguro de inquilino. «Eso es ridículo», su voz se alzó con fuerza. «Somos familia, no inquilinos». «La familia respeta los límites», dije en voz baja. «La familia aporta, no borra, a sus miembros de los álbumes de fotos, ni inventa mentiras sobre un supuesto deterioro mental». Sus mejillas se encendieron. Gael malinterpretó lo que oyó. Y esa foto estaba dañada. Iba a reemplazarla. La mentira era tan obvia que ni siquiera me tomé la molestia de discutirla. En su lugar, tomé el sobre manila que había dejado en la mesa de centro esa mañana, anticipando esta conversación. «Estas son tus opciones: pagar la renta justa que se indica en este acuerdo o empezar a buscar otro lugar para mudarse en un plazo de 60 días. Incluí información sobre varios departamentos accesibles en zonas con buenas escuelas para los niños. Ella miró el sobre como si fuera a morderla. «No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no sabía si eran verdaderas o parte de su estrategia. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios nietos? La manipulación emocional era tan predecible que ya no tenía efecto. No le estoy haciendo nada a mis nietos. Estoy poniendo límites sanos con mi hija adulta y su esposo después de años de abusos. ¿Abusos? Su voz se quebró de indignación. Hemos llevado esta casa, criado a los niños, trabajado tiempo completo en una casa que ni siquiera pagas. La interrumpí perdiendo por fin la paciencia. Usan los servicios sin aportar. Comen comida que mayormente yo compro y me tratan como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Todos se pusieron de pie de golpe. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Papá se avergonzaría de ti. La mención de mi difunto esposo, su padre, fue un golpe calculado. Me dolió, pero no como ella esperaba. Tu padre valoraba el respeto propio por encima de todo. Dije con voz firme, aunque el dolor me atravesaba el pecho. Se mató trabajando para pagar esta casa y asegurarse de que yo tuviera un lugar seguro donde vivir. Le rompería el corazón ver cómo has pisoteado ese legado. Por un instante, algo parecido a la vergüenza pasó por el rostro de Ara. Luego su expresión se endureció de nuevo. Pedro tenía razón. Ya no se puede razonar contigo. Agarró el sobre de la mesa. Vamos a revisar esto, pero no esperes que simplemente aceptemos tus condiciones. Las condiciones no son negociables, Ara, dije con firmeza,
O firmas el contrato de renta antes de que termine la semana, o me das la fecha en que piensas mudarte. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en el marco de la puerta. Sabes, si nos echas, puede que nunca vuelvas a ver a Gael y a Camila. ¿De verdad quieres eso? La amenaza quedó suspendida en el aire, fea y directa, ya no disfrazada. Esa sería tu decisión, no la mía, respondí, luchando por mantener la voz firme. Y eso lo diría todo sobre en quién me he convertido. Después de que se fue, me quedé en la sala en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había hecho, había lanzado el ultimátum que llevaba semanas preparando. Ya no había marcha atrás. Lo que viniera después iba a romperme por completo o finalmente liberarme de años de asfixia lenta dentro de mi propia casa. Esa misma tarde, llamé a Esteban para pedirle que modificara mi testamento. Mi casa ya no pasaría automáticamente a Alma cuando muriera. En su lugar se vendería y el dinero se repartiría entre un fideicomiso para la educación de mis nietos y varias organizaciones benéficas que he apoyado a lo largo de los años. No se trataba de venganza, se trataba de consecuencias y de aceptar al fin que la hija que crié no era la misma mujer que ahora vivía bajo mi techo. 3 días después de nuestro enfrentamiento, desperté con ruidos extraños en la planta baja. Cajones que se abrían y cerraban, muebles moviéndose. Con cautela bajé hasta la cocina y encontré a Pedro y Alma empacando cajas en silencio. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pedro no me miró, pero se giró hacia mí con una expresión que mezclaba desafío y resignación. «Nos vamos a mudar», dijo sin emoción, «ya que dejaste claro que aquí no somos bienvenidos». El tono dramático no me sorprendió, pero su decisión sí. Esperaba más resistencia, más manipulación, quizá hasta problemas legales. «Ya veo», respondí con cuidado. «Cuando encontremos un lugar», interrumpió Pedro con tono seco, «nos mudamos el próximo fin de semana». Eso fue sorprendentemente rápido, demasiado rápido. De hecho, considerando cómo está el mercado de rentas por aquí, algo no cuadraba. «Ah, ¿dónde?», pregunté. «A un complejo de departamentos al otro lado de la ciudad», respondió Alma sin dar detalles. «No es lo que queríamos, pero como nos orillaste a esto...». La culpa que intentaba cargarme era tan obvia que casi me dio risa. «Me alegra que hayan encontrado algo adecuado». Pedro bufó con desprecio, pero no dijo nada más. Siguieron empacando en un silencio tenso, ignorándome mientras yo me preparaba mi café. Más tarde ese día, mientras ellos estaban fuera, Lupita volvió a llamar. «Ins, creo que deberías saber que los papás de Pedro compraron un condominio el mes pasado. Acabo de escucharle decirle a su amiga que se van a mudar ahí, no a un departamento. Todo encajó. Ese era su plan. Hacerme sentir culpable por obligarlos a vivir en un departamento estrecho, cuando en realidad se mudarían a un condominio. Al parecer sus papás viven en Veracruz casi todo el año, así que tendrán el lugar para ellos solos». Ara se reía, diciendo que tampoco tendrían que pagar renta allá. Solté un suspiro, sin sorpresa pero sí con una desilusión amarga ante su deshonestidad constante. «Gracias por decírmelo, Lupita. ¿Vas a enfrentarlos?». Me lo pensé. No, si se van por su cuenta, eso es lo que importa. Que se lleven su orgullo junto con su mentirita. La semana que siguió fue tensa, pero rendidora. Ara y Pedro empacaron con cuidado, llevándose mucho más de lo que alguna vez trajeron a esta casa, incluyendo varias cosas que eran mías. No dije nada sobre las bandejas para servir que desaparecieron, ni sobre las herramientas eléctricas que se esfumaron, ni las toallas buenas que ya no estaban. Un precio pequeño por mi libertad. Los niños, en cambio, eran otro cuento. A Gael y Camila les dijeron que iban a una aventura, a un nuevo hogar, pero era claro que el cambio repentino los tenía confundidos y tristes. «¿Por qué no puedes venir con nosotros, abuela?», preguntó Camila una noche, con esa carita seria mientras me veía preparar la cena.
Porque esta es mi casa, mi amor, le dije con dulzura. Pero aún me van a ver seguido. ¿Lo prometes? Sus ojos, tan parecidos a los de Alma cuando era niña, buscaron en los míos una certeza. Lo prometo, respondí, aunque por dentro dudaba si podría cumplirlo, considerando las amenazas de Alma. El día de la mudanza llegó antes de lo esperado. Un camión de alquiler chico estaba en la entrada, medio lleno de cajas y muebles. Gael y Camila corrían entre la casa y el camión, entre la emoción de algo nuevo y el nerviosismo del cambio. Yo me mantuve al margen, observando desde la cocina, mientras mi casa se vaciaba poco a poco de su presencia. Era raro. El espacio ya se sentía distinto, más liviano de alguna forma, a pesar del desorden del movimiento. «Volveremos mañana por lo que falta», anunció Pedro con frialdad, cuando el camión ya no daba para más. No me miró a los ojos. Llevaba días sin hacerlo. Alma se quedó en la entrada, con una expresión que no supe descifrar. Los niños quieren despedirse. Gael y Camila corrieron a abrazarme, sus bracitos apretándome la cintura con fuerza. Los abracé con todo, respirando su olor, tratando de guardar en mi piel ese calorcito de ellos. «Vamos a ver a la abuela pronto, ¿verdad, mami?», preguntó Gael, levantando la cara con esos ojos llenos de confianza. Un silencio tenso se formó entre nosotras. Era ese instante, el momento en que Alma decidiría si respetaba la relación de los niños conmigo o si comenzaba a cortar ese lazo. Algo cambió en su rostro. Tal vez entendió lo que significaba. Tal vez simplemente estaba agotada por todo esto. «Sí», dijo al fin. «Vamos a organizar un horario para visitarla seguido». Sentí un alivio enorme, aunque sabía que no debía confiar del todo en esa promesa. Pero era algo. Una rendija donde antes solo veía una puerta cerrada. Después de que se fueron, caminé despacio por la casa, repasando mentalmente los espacios que volvieron a ser míos. Tomaría tiempo llenarlos de nuevo con mis cosas, mis decisiones. Pero por primera vez en 7 años podía hacerlo. Esa tarde me senté en el porche de atrás, con una copa de vino, viendo cómo el sol se escondía. Casi nunca lo hacía cuando la casa estaba llena de su caos. El silencio se sentía sagrado, no solitario. Sonó el celular. En la pantalla apareció el nombre de Gael. En realidad era el de su madre, pero ella lo había guardado así para las videollamadas conmigo. «Abuela, ¿puedes ver nuestra nueva casa?». La carita emocionada de Gael llenó la pantalla mientras giraba en círculos, mostrando a toda velocidad lo que claramente no era un departamento, sino un condominio amplio, con techos altos y ventanas enormes. «Se ve precioso, Gael», le dije, evitando comentar la evidente mentira sobre a dónde se habían mudado. «¿Y sabes qué? Tengo mi propio cuarto y hay una alberca». Su emoción era contagiosa, aliviando un poco mi inquietud sobre cómo se adaptarían los niños. Platicamos unos minutos más antes de que se escuchara la voz de Ar desde fuera de cámara. «Hora de dormir, Gael». Se despidió rápido y, para mi sorpresa, ella apareció en la pantalla. «Los niños querían saludarte», dijo con un tono neutro sin ser hostil. «Me alegra que lo hicieran. Se ven entusiasmados con el nuevo lugar». Asintió, dudó un poco y luego añadió: «Los papás de Pedro nos ofrecieron su condominio. No era lo que teníamos planeado». La mentira innecesaria quedó suspendida entre nosotras. Solo asentí, sin ganas de desafiarla ni romper ese frágil momento de comunicación tranquila. «Llevaremos a los niños este fin de semana, si te parece», continuó. «Ya preguntan cuándo te verán». «Me encantaría», respondí con cuidado. Cuando colgamos, me quedé en el porche hasta que salieron las estrellas, pensando en lo rápido que todo había cambiado. La casa detrás de mí estaba más vacía, pero de algún modo llena de posibilidades. El dolor de estas semanas, de estos años, no había desaparecido.
pero se había transformado en algo más llevadero. En los meses siguientes se fue creando una nueva rutina. Ara y Pedro mantenían una distancia fría, pero cumplieron su palabra y trajeron a los niños con regularidad. Gael y Camila pasaban un fin de semana al mes conmigo y cenábamos juntos casi todas las semanas. Poco a poco recuperé mi hogar. Convertí la antigua habitación de Ara y Pedro en una sala de costura, un pasatiempo que había dejado hace años. Los cuartos de los niños los dejé tal cual para sus visitas, aunque los pinté con colores elegidos por mí. Volví a conectar con amistades de hace años, me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio y hasta empecé a salir con un viudo amable que vivía 3 casas más allá, Francisco. La vida comenzó a expandirse, ocupando esos rincones que habían estado comprimidos por tanto tiempo. Un año después de que se mudaran, me llamó un martes por la tarde. Mamá. Su voz sonaba distinta, con una duda suave, casi frágil. He estado pensando mucho últimamente en cómo eran las cosas cuando vivíamos contigo. Esperé, sin querer, interrumpir esa confesión que parecía difícil de pronunciar. No fui justa contigo, continuó. No fuimos justos. Creo que siempre sentí que tenía derecho a tu casa, a tu ayuda, a tus cosas, como si fuera algo que me tocaba por obligación. ¿Qué cambió?, pregunté con suavidad. Se rió, pero fue una risa más de burla hacia sí misma que de amargura. Los papás de Pedro regresaron antes de tiempo de Veracruz. Llevamos ya 2 meses viviendo con ellos y ha sido complicado. Creo que por fin entiendo cómo te sentías tú. Ninguna de las dos perdió de vista la ironía. No estoy pidiendo volver, aclaró rápido. Solo quería decirte que lo siento por cómo te tratamos, por haber abusado de ti. No fue una reconciliación completa. Aún quedaban heridas que tal vez nunca sanarían del todo. Una confianza que tomaría años en reconstruirse, pero fue un comienzo, un reconocimiento que quizá un día nos lleve a algo mejor. Gracias por decirlo, respondí, con la voz cargada de una emoción inesperada. Significa mucho escucharlo. Esa misma noche me senté en mi jardín, viendo cómo las luciérnagas se alzaban desde el pasto en arcos suaves y luminosos. Mi casa volvía a ser verdaderamente mía. No solo la estructura física, sino la paz que contenía. El control sobre mi propio espacio y mi vida, el dolor de la confrontación, el miedo a perder, la incertidumbre del cambio. Todo había valido la pena por esta pequeña victoria silenciosa. No solo había recuperado mi casa, había vuelto a mí misma. A los 69 años, por fin entendí que defenderse no es egoísta, es necesario, es sanador, es amor en su forma más honesta, tanto hacia una misma como hacia quienes deben aprender el valor de los límites. Bajo la luz suave de la tarde, rodeada del jardín que había cuidado por décadas, ya no era solo madre ni solo abuela. Era Ens, y eso al fin era suficiente. Aquel día, sentada en el jardín mientras el cielo se tornaba violeta y los grillos comenzaban su concierto nocturno, me di cuenta de algo que nunca antes había tenido el valor de aceptar. No estaba sola. Quizás la casa estuviera en silencio. Quizás mis días ya no giraban alrededor de los demás, pero por primera vez en años, mi vida era mía. Había confundido el amor con la entrega absoluta, la familia con la obligación perpetua y el rol de madre con el sacrificio sin límites. Me enseñaron que una buena madre se da entera, que siempre dice que sí, que aguanta por el bien de los hijos. Pero eso lo aprendí demasiado tarde. No es amor, es sumisión. El verdadero amor nace del respeto, y respetar también es saber decir basta. Es marcar una línea y decir, de aquí no pasas. Es enseñarle a los que amamos que no se ama a costas del otro, que el afecto no se demuestra invadiendo, manipulando ni aplastando. Por años acepté que mi voz no valía. Por años permití que me convirtieran en una sombra útil, funcional,
incómoda. Y al hacerlo, sin querer, les enseñé a mis hijos que mi existencia era algo dado por sentado. Ese fue mi error, uno que muchas mujeres cometemos, sobre todo las de mi generación. Nos tragamos la tristeza, cubrimos las grietas con sonrisas y seguimos adelante como si no pasara nada. Pero pasa, se acumula, se pudre por dentro. Hoy quiero decirle a quien me escuche, a ti que estás leyendo mi historia desde tu rincón del mundo, que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Que si estás viviendo en un lugar donde te hacen sentir pequeña, olvidable, prescindible, no es porque lo merezcas. Es porque alguien, en algún momento, confundió tu bondad con debilidad. Y tú, por cansancio o por amor mal entendido, les creíste. Pues aquí estoy yo, con mis 69 años, con las canas que ya no intento ocultar, diciendo en voz alta que merezco respeto, que no es tarde para volver a empezar, ni para volver a ocupar el lugar que me corresponde en mi propia historia. No les guardo rencor, no a ellos. Me tomó mucho tiempo comprender que el rencor solo prolonga la prisión. Tampoco me engaño. La relación con mi hija no será fácil. Quizás nunca vuelva a ser lo que fue. Pero hay algo que ya no estoy dispuesta a sacrificar. Mi paz. Esa que ahora se siente en cada rincón de mi casa, en cada flor que cuido, en cada mañana donde desayuno en silencio sin sentirme invisible. Me gustaría que, si esta historia resonó en ti, no te la guardes. Cuéntala, compártela, porque hay miles de mujeres como yo encerradas en una cárcel sin barrotes, esperando que alguien les diga que tienen permiso de vivir para sí mismas, que no deben pedir disculpas por ponerse en primer lugar. Yo viví años bajo el techo del miedo a ser egoísta. Hoy entiendo que ser justa conmigo no es egoísmo, es justicia, es amor propio. Y ese es el mensaje que quiero dejarte. Nunca es tarde para volver a ti misma, para reclamar lo que es tuyo, para ser simplemente tú ahora. Dime tú, ¿qué harías si fueras yo? ¿Has vivido algo similar? Te leo en los comentarios y gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.